Muy buenas tardes. Es realmente quisiera poder compartir con ustedes presencialmente, estrechar su mano y poder ver a todos para darles en lo que se pueda un apoyo. Vamos a celebrar el Día del Maestro. Celebrar no necesariamente quiere decir hacer un acto festivo, presentar únicamente, compartir una refacción, un café, sino que celebrar después de los tiempos tan duros que hemos vivido, después de tanta tragedia que existe en todos los hogares y que estamos viviendo una época sumamente difícil, el celebrar entre maestros, que es a lo que hemos dedicado nuestra vida, es compartir qué es los retos enormes que tenemos. Siempre hemos tenido claro que la responsabilidad de nosotros como maestros es muy grande, puesto que realmente nos confían familias y nos confía una sociedad, parte de la formación importante de todos nuestros hijos, que es lo más valioso que tenemos. Este tiempo duro nos llama a meditar y a pensar, ¿qué es lo que debemos hacer? Predecir qué es lo que nos espera es bastante complicado. No se ve una salida a todos los problemas que se empiezan a juntar. Y no es solo nuestra Guatemala, es el mundo entero, es la humanidad que está viviendo una situación extrema que la mayoría de los que vivimos hoy en día no se había vivido antes algo así. Estamos todavía creyendo que ya va a terminar lo que es la pandemia. Hemos vivido encierros muy largos. No hemos podido compartir presencialmente con nuestros alumnos y eso sí lo necesitan mucho, porque no es lo mismo transmitir y ver la imagen del profesor en una pantalla, en una terminal, sino que eso, que sientan el calor nuestro y que sientan que vibramos al tener a un alumno enfrente de nosotros. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es de esperarse? ¿Y qué retos tenemos nosotros como educadores? Tal vez hemos dedicado mucho tiempo únicamente a analizar, y en casos como nosotros, mucho lo que es la ciencia, la tecnología, y nos hemos olvidado bastante que una componente muy importante en la educación es lo humano, los valores humanos, lo que es la conciencia que tenemos y la responsabilidad de vivir y de pasar el tiempo de vida que Dios nos da compartiendo con seres humanos como nosotros, que enfrentan una gran diversidad de problemas y que hacen falta un apoyo y que requieren de una preparación para poderle hacer frente a lo que les toca vivir. Todo ha cambiado muchísimo. No sabemos precisamente qué está sucediendo. Hablamos de una pandemia, hablamos de la existencia de un virus. Vienen un gran grupo de teorías y de pensamientos diferentes de cómo enfrentar la situación, qué vacunación, qué otro de terapias habrá, qué estará sucediendo, que el virus se originó en Oriente, no, que el virus, bueno, realmente hay un temor justificado de que realmente estamos tratando una forma de guerra, una forma de destrucción masiva. De este tipo de guerra y de los problemas que estamos viviendo hoy en día, se habló desde hace ya
fácilmente unos 20, 25 años, porque se habla de guerras, que es de lo más destructivo que siempre surgen en la humanidad, y que es únicamente aprendiendo a vivir lo que es una vida constructiva y pacífica como puede combatirse. Que no se den guerras. Guerras se han dado y se habló de guerras convencionales. Según la época hay guerras convencionales que eran espadas, lanzas, etcétera. Luego surgió la pólvora y surgieron otro tipo de armas terribles. Se vivieron guerras con armas de destrucción muy, muy graves que barrieron, destruyeron vidas, pero de miles, millones de personas. Japón, Alemania, esos bombardeos tan gigantescos que se dieron. Ya en esa época se hablaba de que venía otro tipo de armas y que deberíamos de esperar cosas muy terribles en el futuro, que es lo que aparentemente vivimos hoy en día. Esas guerras ya no son únicamente con armamento convencional, sino con armas biológicas, con armas químicas, armas atómicas. Sufrimos mucho con eso de la amenaza atómica que se dio desde los años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue lanzada una bomba atómica a Japón. Yo recuerdo y leí en una oportunidad las cartas que escribió Albert Einstein. Einstein, uno de los más grandes físicos que ha tenido la humanidad, y de corazón un hombre muy humanista, empezó a aportar algo diferente que transformó completamente el mundo. El primer descubrimiento que podemos citar en esta línea de querer entender qué puede suceder o qué está sucediendo fue de Madame Curie con el descubrimiento de la radioactividad. Vino la radioactividad y las aplicaciones en biología y aplicaciones en medicinas. Surgieron los rayos X por Röntgen y la radioactividad, el descubrimiento de esa fuerza que se produce en el núcleo de la materia, de las diferentes sustancias que encontramos en el universo, permitió que el señor Röntgen creara los llamados rayos X y surgiera una herramienta para poder hacer diagnóstico en casos de enfermedad, los rayos X. Pero ya estaba ahí esa radioactividad, ya estaba ahí esa fuerza tan gigantesca que existía en la materia. Einstein fue premiado con el premio Nobel, no por relatividad, sino por lo que fue el efecto fotoeléctrico, que es la interacción de la luz, de la radiación con la materia para producir electricidad. Fue un descubrimiento gigantesco y escribió la famosa fórmula de Einstein, que es energía igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Una de las expresiones matemáticas que contienen un secreto en la naturaleza que nos indica qué es la cantidad de energía tan gigantesca y enorme que está acumulada en la materia y cómo liberarla. Cuando ya empezó a analizarse cómo podemos liberar esa energía tan grande, en uranio, por ejemplo, entonces se empezó a crear un arma terrible, algo que su poder y la tragedia que iba a causar en muchísimos seres humanos, familias en el mundo, no podía imaginarse. Se creó la bomba atómica. Einstein escribió carta a los presidentes, el presidente de Estados Unidos, al mismo Stalin, una carta donde él manifestaba, digamos, y decía, ¿qué es lo que yo descubrí? Por favor, nunca la usen como un arma de destrucción. La bomba atómica que fue lanzada en Hiroshima
y causó unas desgracias gigantescas que aún parte de la sociedad en Japón y en parte del Asia oriental viven, que se produce la destrucción del equilibrio en el cuerpo humano, produciendo cánceres y enfermedades terribles. Él pidió y suplicó que jamás se utilizara la energía nuclear para propósitos de destrucción. Pero ahí está. Se empezaron las grandes potencias a surgir y el ser humano, dentro de eso, donde yo siento que es lo que debemos nosotros trabajar intensamente en educación, que es la formación del sentimiento humano, de la formación de que estamos todos llamados a proteger y a conservar la vida en todas sus formas. Y se volvieron las potencias nucleares y siempre existe hoy en día la amenaza de que alguno de estos señores que se encuentran totalmente perdidos fuera del equilibrio con una formación sumamente pobre en lo humano, lancen una bomba atómica. Einstein no fue escuchado y siempre existió la amenaza nuclear. Pronto vino la guerra química y la biológica, que es el arma más terrible que la nuclear. Pueden matar vidas humanas y causar destrucción terrible, ya no botando paredes ni destruyendo edificios, simplemente contaminando la atmósfera y los ríos. Pueden poner cualquier bacteria peligrosísima que cause muchas muertes, dolor, agonías terribles, con muertes masivas de niños, de ancianos, de todo el mundo. Las bombas, armas biológicas y químicas. Eso se esperaba y ya existen. Ya en la Segunda Guerra Mundial se habían hecho muchos experimentos con seres humanos, infectándolos y pensando en la creación de ese tipo de armas. Y ahora que vivimos una verdadera tragedia a nivel mundial, que ha costado millones de vidas, y en nuestra Guatemala, con cualquier grupo con el que hablamos, con amistades que tenemos, compañeros de trabajo como ustedes, cuando hablamos, alguien se nos ha ido. Me ha dolido tanto la muerte de Bayardo Mejía, de Anita Jiménez y así de muchos. Y me preocupa ver que aún a muchos de mis compañeros de trabajo en la universidad, en todas las facultades, están sufriendo en su familia, que están preocupados porque surgió nuevamente un ataque de este virus. Así le llaman el virus ese, y muchos hablan de él. No sé si todos entienden, los profesionales que se dedican a combatir este virus o a estudiarlo, tienen la preparación suficiente para entender la genética y todo, porque es un arma muy delicada. Es un ataque viral, es un arma genética, es un arma biológica. Han surgido vacunas, han surgido tratamientos, pero seguimos padeciendo de eso. Hemos estado encerrados, nos hemos transformado, hemos dejado de compartir y de vivir debido a este gran problema. Aunado a eso, que cuando hemos necesitado de una fuerza intelectual y humana para poder construir y actualizar, para tratar de reducir ese dolor, no solo en términos médicos, sino como en el caso de nuestra Guatemala. Hoy salen a luz los problemas que hay por una falta de infraestructura adecuada. ¿Cuántos meses pasaron para que decían insuficiente número de hospitales? Yo pensaba en el interior de la República, el cual tuve la oportunidad ya de recorrerlo, de ver el interior y ver que los servicios de salud son sumamente pobres. Los laboratorios para poder hacer un análisis de una enfermedad, en fin, no estábamos preparados.
Nuestra preparación como nación para enfrentar todo ese tipo de problemas que tenemos, no solo en el área de salud o por un ataque viral, que a la larga no se desconoce cómo se produjo eso. Hay muchas teorías que un murciélago en China, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que seguimos ahí hablando de que hay un cambio constante, permanente de estos. Se está haciendo una mutación en este tipo de virus y, en fin, hemos pasado tiempos difíciles, vivimos tiempos difíciles y vemos que hay muchos déficits en la educación. Hay que estudiar más ciencia, más biología, sí, pero los padres ya hacen permanentemente esa función, pero necesitamos en la clase volver también al humanismo, hablar de la necesidad que es amar al prójimo, respetarnos unos a los otros y tratar de darnos apoyo. Tenemos que velar por el crecimiento de todos. No se trata aquí de dar regalos y decir, hagamos algo, ayudemos. Ayudar no es dar y dar y dar y dar, sino que para nosotros los maestros somos los que tenemos que trabajar más porque tenemos que dar más. Y dar más que lo más valioso que le falta al ser humano, que es darle valores, darle los principios, que él respete la vida humana, que tengan relaciones muy cordiales y pacíficas con los semejantes y no nos mantengamos en una lucha permanente. Porque en todo grupo que hay se paran muchas personas atacando, discutiendo y no hemos aprendido a vivir en paz y que la meta de todos nosotros, de todas las familias, sea construir una sociedad pacífica donde todos tengamos que trabajar fuerte, que aprendamos que si no tenemos una capacidad de producir, de esforzarnos, es que no conocemos que nosotros son principios ya bíblicos, que desde que nacemos tenemos que velar y va a ser difícil. Sin trabajo y esfuerzo no podemos subsistir. Vamos a tener que trabajar mucho y reunirnos más para en todo nivel, no solo primaria, media y universitario, tener un seminario permanente donde compartimos como colegas y hablamos qué debemos de enseñar, qué principios debemos dar. Antes, en mi niñez, existían libros que llamábamos callejas y ahí leíamos unos cuentos maravillosos. Yo nunca olvido que de mis primeras lecturas hasta los 6, 7 años que me costaba comprender, pero poco a poco la fui comprendiendo a profundidad. Aquella famosa de origen ruso, donde viene y le dice el zar a uno de sus soldados, recorran Rusia y búsquenme la camisa del hombre feliz. Y al cabo del tiempo vuelve el encargado del comando de búsqueda y el zar le pregunta, ¿encontraste al hombre más feliz? Sí. ¿Y me trajiste la camisa? No, porque era tan pobre que no tenía camisa. Tenemos que aprender a ser felices, a olvidarnos más de un materialismo tan masivo que ha surgido en la vida humana, que para ser felices necesitamos tantas herramientas auxiliares. Yo le pido a Dios con mucha fe que nos ayude a salir pronto de esta crisis, porque nuevamente está presente en situación una presencia aguda, que algunos de los disque especialistas vienen y dicen, sí, esta está más leve, esto no va a matar. Si va a matar o no, solo Dios lo sabe, pero no estamos todavía, no sabemos exactamente cuál debe ser la forma de salir pronto y regresar a una vida normal, productiva, pero como personas transformadas,
donde apreciemos lo que es un amanecer, donde apreciemos que es respirar una atmósfera limpia, donde podamos caminar por un bosque, saludarnos con un abrazo fraternal, en fin, como maestros tenemos grandes retos. Y créanme que yo sí siento una necesidad enorme de estar nuevamente con ustedes ahí en la universidad hablando, de poderlos tocar, no estar con figuras, una imagen así electrónica, pero esto nos ha ayudado por lo menos a comunicarnos. Entonces yo deseo que este día nos sirva para sentarnos, perder por rato, por momentitos el miedo y de pensar cuán grande es nuestra responsabilidad y cómo debemos cambiar nuestro comportamiento y qué más debemos qué metodología tenemos que introducir para influir a los alumnos en que sean hombres productivos, de paz y erradiquemos muchas fuerzas negativas propias del ser humano, pero que la misma educación y formación, tanto del hogar como en las escuelas y universidades, los van transformando. Les dejo un gran abrazo, mi cariño, y espero que este tiempo sea muy, muy corto para que nos volvamos a poder ver, platicar de frente y tomarnos realmente un café. Que se sientan, piensen y que Dios los ilumine mucho para ver cómo vamos a lograr recuperar optimismo, ganas de vivir y cómo vamos a transformar ciertos aspectos de educación y los que nos dedicamos a la ciencia y tecnología, introducir discusiones, seminarios y cursos de humanismo, de que podamos valorar realmente lo que es un ser humano y apreciemos a todos los seres humanos sin importar su etnia y su condición socioeconómica. Celebremos de esta forma el Día del Maestro y con tristeza me despido de ustedes y teniendo enfrente la imagen de grandes maestros y compañeros que nos han acompañado durante tanto año. Que Dios los proteja muchísimo y vivan la vida conscientemente, protegiéndose al más posible, de ver cómo podemos mantener la calidad de vida y podemos ir transformando jóvenes y personas que se nos acercan. Muy buenas tardes.